Bienvenidos a La Última Butaca a la Izquierda, un podcast de cine conducido por Leonardo Sagástegui y John Pacheco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es el podcast de La Última Butaca a la Izquierda. Yo soy Leonardo Sagástegui y en el programa de hoy vamos a estar conversando de un tema que ya hace tiempo lo queríamos tocar, que es el de el cine y los autos, ¿no? El cine y los automóviles. Este es nuestro podcast número 16 y el tema de hoy es el cine y los autos, ¿no? A lo largo de los años, el cine ha sido testigo de la evolución también, ¿no? de los mismos autos, ¿no? A través de las películas hemos visto cómo poco a poco han ido apareciendo diferentes modelos, ya sea de manera secundaria o decorativa, o como parte también importante, ¿no? de las mismas historias, ¿no? En este caso sí vamos a tratar de tocar películas que sí el auto tiene relevancia en la historia que se está contando, ¿no? Y en esta ocasión hemos tratado de seleccionar diversos géneros también de este tipo de películas, pasando por el cine biográfico, de acción, de terror y clásico también, ¿no? Entonces vamos a empezar con la primera película que es la más antigua que hemos seleccionado, es El Salario del Miedo. Esta película es del año 1953 y la dirigió Henri-Georges Clouzot, es un director francés, y la película trata de un trabajo riesgoso que tienen que hacer un grupo de trabajadores en una empresa petrolera que está ubicada en algún país del latinoamericano. No se especifica cuál es exactamente, pero tiene esa locación, ¿no? de ser un país latinoamericano, ¿no? Y allí la idea es que esta empresa petrolera ha tenido un accidente y tienen que transportar nitroglicerina de un lugar a otro para apagar el incendio, ¿no? que se ha generado, ¿no? Entonces la película es todo un juego de tensiones y de suspensos que está constantemente a lo largo de la película, ¿no? Porque siempre el espectador trata de ponerse del lado de los personajes, ¿no? Y estos personajes están en riesgo constante porque en cualquier momento esta nitroglicerina puede estallar, ¿no? ¿Qué te pareció, John, la película esta? Es una película adrenalítica. Uno, desde que los conductores se montan a estos camiones, uno no deja de respirar como ellos, uno respira como ellos. Antes de empezar el discurso acá, agradecer a Eduardo que nos acompaña, el dueño del negocio Jurassic Pex, que nos está acompañando cada viernes con algunas ausencias, y para esta ocasión se ha tomado la molestia, cuenta él, de haber visto alguna de estas películas que vamos a comentar. Y eso es bueno porque nos permite que el público sepa a qué nos estamos refiriendo cuando comentamos de este tipo de películas. Pues bien, saludos a Eduardo y también a una seguidora que se nos ha unido, a Georgia. Pues bien, la película que tú mencionas, Leo, es la historia, como tú lo dices, no sabemos en qué país se desarrolla, pero solamente por un vistazo a un letrero en una compañía de aviación que existe allí en una tienda, podemos decir que es un país que está próximo a Caracas, a Venezuela, ¿no?
que está un poco más distante de Lima y mucho más distante de Río de Janeiro o Buenos Aires, solo por los precios que figuran allí, porque para irse a Caracas de ese país que no conocemos está $95, para ir a Lima está $199. Podemos suponer que es Cuba, ¿no? También por la geografía que ofrece. Y como lo dije también, es una película donde el hombre y la máquina están íntimamente ligados, sobre todo cuando se transporta este material peligroso por esta selva. Ha ocurrido, según la película, ha ocurrido un desastre en una zona de extracción de petróleo, tierra adentro, en un lugar lejano a esta especie de poblado. Entonces la compañía petrolera, para extinguir el fuego, tiene que llevar nitroglicerina para detonar en ese pozo y de esta forma cortar el oxígeno. Pero para transportar esta nitroglicerina hace falta pues hombres que se atrevan a transportar semejante carga explosiva. Y aparte, mención aparte, ocurre que en este poblado olvidado de Dios, toda la gente, tanto los pobladores como los extranjeros, sufren de una gran falta de trabajo. No tienen trabajo. Así que esta especie de trabajo peligroso para algunos les cae como anillo al dedo, ¿no? Entonces se cuelgan de ese trabajo e inclusive no escatiman. Uno de ellos, al parecer, se entiende, de aniquilar, de eliminar a uno subrepticiamente para ocupar ese puesto de chofer, ¿no? Entonces, y luego eso es lo que ocurre previos al transporte de esta carga. Entonces, la película, cuando ya comienza a transportarse esta carga, gana en tensión dramática. Y aquí es donde va ligado la habilidad del chofer a la máquina, para poder sortear las múltiples dificultades que ofrece pues una selva agreste, con caminos que son trochas, algunas partes solamente son asfaltadas, y ahí se ve pues tanto como se ve también en la guerra, la conducta del hombre. En la guerra también se ve en esta situación donde la falta de oportunidades hace que salga lo peor del hombre, ¿no? Como lo dije hace un momento, en la cual uno puede hasta eliminar al chofer, al compañero, para ocupar ese puesto, ¿no? Es una gran película, es una película cuya tensión no decae, y esa escena final es también algo que te deja perplejo, Leo. Sí, también la actuación, ¿no?, de los personajes y los personajes, cómo han sido trabajados, le da a toda la película desde el inicio hasta el final. Uno como que termina apesadumbrado de tanto pesimismo y tanta mala vibra que hay en los mismos personajes, ¿no? Porque todos quieren, como quien dice, agua para su molino, y tienen el egoísmo en cada uno de sus actos, ¿no? Todos quieren ganar como sea y de la forma que sea, sin importar hacerle daño al que aparentemente era su amigo. Igual no le importa casi nada lo que le pase a los demás, ¿no? Está así, todo tiene ese tono de miseria humana, ¿no? Así es. A lo largo de la película. Yo me pregunto, Leo, si esta película, si es que lo hubieran hecho ahora, lo hubieran hecho quizá, como está a la moda, políticamente más correcto, ¿no? Porque si observamos en esta película de cómo tratan a las mujeres, aquí a las mujeres se le tiene por menos.
y más aún en un país, en un lugar que está pues olvidado de Dios. Ahí prácticamente la mujer es un objeto de adorno y hasta como un objeto sexual, ¿no? Entonces la curiosidad sería cómo hubiera sido si es que tal película fuese grabada de esa forma, pero en esta época actual, ¿no? Cómo hubiera repercutido, cuáles hubieran sido las críticas, ¿no? Porque hay frases que son para el recuerdo, ¿no? Por ejemplo, cuando este personaje femenino dice a uno de los choferes que van a transportar la mercancía, dice: pégame si lo deseas. O sea, son frases que proviniendo de una mujer son fuertes, ¿no? Hay otra frase también que me produjo curiosidad cuando uno de los protagonistas dice: aquí hay petróleo, y donde hay petróleo hay americanos. O sea, una frase que hasta ahora lo vemos, ¿no? O sea, es una frase que no ha cambiado, no hay ningún cambio en esa oración. Eso lo vemos ahora. Donde hay petróleo hay americanos y hay problemas. O sea, una cosa no va con la otra. Y no sé si quisiera hacer mención en la parte final, pero no quiero destruir también, hacer un spoiler para la gente que no haya podido ver. Mejor lo dejamos ahí, esa parte final, y también fuerte, chocante. Sí, y también como punto final, como este es un programa sobre el cine y los autos, mencionar que el auto que aparece aquí es en realidad un camión que es de la marca White. Había antes esta marca que era la White Motor Company, que hizo camiones para la Segunda Guerra Mundial, y este camión que se ve allí precisamente es de los años 40, ¿no? De fines de los 40, que ha sido acondicionado, ¿no? para llevar este transporte peligroso, ¿no? Y recomendamos la película. Es, como bien lo hemos indicado, es bien actual y es considerada una película de culto, ¿no? Así que la pueden ver y no se van a decepcionar, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente película. Ok, dale. Que es una película de terror, que es Christine, y la dirigió John Carpenter, ¿no? Que es del año 1983 y trata, en resumen, la historia de un joven que es un poco, digamos, abusado por los compañeros del colegio, que no tiene tanta suerte con las mujeres. En resumidas cuentas, es lo que los norteamericanos llaman un perdedor, y él accidentalmente encuentra un auto, y es un auto antiguo, a pesar de que la época en que se refleja esta historia es fines de los 70s. Encuentra un auto, un Plymouth Fury del 1958, y lo restaura, decide restaurarlo porque él tenía el deseo, ¿no? De tener un auto, ¿no? Pero empieza a tener cierta fascinación con él, y este auto no es un auto cualquiera, no es como un auto endemoniado, ¿no? Porque dentro de él, a lo largo de los años, han muerto varias personas, ¿no? Desde que se fabricó al inicio, desde que estuve en la fábrica, ya había muerto una persona, y a lo largo de los años algunos dueños murieron en él, ¿no? Y bueno, acá hay una réplica de ese autito, que es el Plymouth Fury, es este modelo, ¿no? ¿Y qué te parece a ti, John, la película de John Carpenter? Debo decir, antes de continuar, que Leonardo es un gran fanático y coleccionador de autos, de autos, de películas,
autos clásicos y más sobre todo de la línea de los Hot Wheels, ¿no? Y aquí está mostrando precisamente un auto de esa película, ¿no? Que el tema lo escogí yo, pero a mí me sorprendió que Leo tuviera ese auto en su colección. Es sorprendente. Inclusive está en su empaque, ¿no? Como todo buen coleccionador que no lo va a abrir sino hasta... Si es que no es ahora, hasta siempre va a estar en su cajita. Christine es una obra literaria que luego se lo llevaron a la pantalla grande. Es una obra de Stephen King y que siento que es una metáfora sobre la obsesión, porque noto aquí que todo está relacionado con esta palabrita. Es un chico, como tú lo cuentas, Leo, es un nerd que quiere tener un auto, se obsesiona por un auto, consigue su auto y al parecer esto le da el valor para acometer otras cosas. Se siente vigorizado, conquista a la chica más popular de la preparatoria, tiene nuevas ganas de emprender otras cosas, deja de usar sus gafas, entonces, y esto a su vez le trae problemas porque tanto se obsesiona con el auto que su novia le dice, entre otras cosas, frases clichés que ahora nosotros podemos escuchar en cualquier conversación de amigos, ¿no? Cuando escuchamos en son de broma, cómo la enamorada se refiere a su pareja cuando dice, estás más preocupada del auto que de mí, o más atención le das al auto que a tu esposa. O sea, cosas o frases clichés que inteligentemente Stephen King reunió, escuchó y lo convirtió en una película de terror, como es clásico en Stephen King, ¿no? Pero basándose en el tema de la obsesión, en la obsesión del hombre norteamericano por su auto, ¿no? Como símbolo de libertad, y que el matrimonio o quizá la convivencia hace que uno posiblemente se aleje de esta obsesión natural que puede tener el hombre. Por ahí yo veo esta película, Leo, es una gran película de Stephen King, de la obra de Stephen King, Leo. Sí, y también es este auto, a la vez de que es como un auto maligno, es un auto que como si fuera, actúa como una persona, como si fuera la pareja de este joven, sí, ¿no? Porque, una persona celosa. Sí, porque hay una escena que justamente ocurre en un autocinema, y a propósito, nosotros escogimos este tema porque hace poco se ha inaugurado un autocinema acá en Lima, y por eso es que quisimos tocar ese tema de los autos, ¿no? Y hay una escena en el autocinema, en esta película, donde el auto como que se siente ofendido por una cosa que dijo la novia del joven, y aprovecha un momento en que éste sale para tratar de matarla, o en todo caso asustarla, ¿no? Para que no se atreva a expresarse mal del mismo auto, ¿no? Y casi por poco casi la asfixia, ¿no? Y afortunadamente la salvaron unas personas que estaban ahí alrededor, ¿no? Entonces es como que tiene el comportamiento de una persona también, así como el joven se ha obsesionado con el auto también está obsesionado con el joven mismo, porque a la vez le sirve como medio de venganza, ¿no? De los abusos que sufre de estas personas, de los compañeros de estudios que abusan de él, y sirve también para como venganza, ¿no? Vengarse de ellos, y es como si el deseo del joven, el auto se lo cumple, ¿no? Algo así, ¿no? Y así es
Por eso recomendamos esta película, ¿no? No sé si tienes algunas palabras finales. Claro. Esta película para mí inaugura, creo que después de esta película lo vi en otras series o películas, el hecho de que como el auto obviamente no puede comunicarse, lo hace a través de las canciones, ¿no? De la radio. Entonces, a un momento en particular de la pareja que pueda estar dentro del auto, el auto lanza un tema que está relacionado a eso, como una respuesta. O también cuando los amigos de la pandilla, el equipo rival de la pandilla que destroza el auto, en el momento que estaba destrozando el auto, también el auto saca un tema de la radio que es propio al momento en el cual está siendo golpeado. Entonces son recursos que a mí me agradó y que luego ya lo vi repetir en otras películas también. Aquí tenemos un comentario de Georgia que dice: lo sabemos, o sea, al comentario acerca de que el auto es las parejas son desplazadas por sus autos por ciertos varones, y esperemos que eso no haya sido el caso de Georgia, ¿no? De que no haya sido desplazado la atención hacia Georgia por algún auto de su pareja. Continuamos, Leo. Sí, la siguiente película es Tucker, un hombre y su sueño. Y es una película de 1988 dirigida por Francis Ford Coppola y trata de este fabricante de autos, Preston Tucker, que está obsesionado con la idea de crear un auto que sea revolucionario para su época, ¿no? Que sea más potente y veloz de los que hay en ese momento, ¿no? La película es del año 88, pero está ambientada en 1947, 48, más o menos, en la época en que se creó este auto, que es un auto emblemático, que es el Tucker Torpedo, que se creó y que fue además el único modelo, ¿no? que hizo este fabricante, ¿no? Y este es como una película, una biografía, ¿no? de esa historia de cómo es que se creó el auto y cómo tuvo que luchar contra los lobbies y también contra las otras empresas de la competencia, ¿no? Que parecía que querían impedir que este auto vea la luz, ¿no? Pero al final no pudieron y sí salió a la luz, ¿no? Este auto, aunque solamente se fabricaron 50 autos, y estos son como autos considerados de colección, ¿no? Creo que en la actualidad de estos 50 quedan 47, ¿no? Repartidos a lo largo del mundo entre coleccionistas, y son objetos bien valorados, ¿no? Entonces, esta es la historia de la creación de ese auto, ¿no? ¿Qué te pareció, John? Me gustó. Yo pensé antes de ver esta película que Tucker era un personaje ficticio, y luego me llegué a enterar viendo esta película y ya buscando en internet que era un personaje de carne y hueso, porque hacia el final de la película vemos al Tucker verdadero, que solamente al ver su fotografía vemos que ha sido un tipo que optimista, alegre ante la vida, porque su rostro reflejaba, siempre presentaba, era un rostro de alegría, tal como Jeff Bridges, el actor, lo personifica, ¿no? Entonces, aquí vemos una película en la cual Tucker se enfrenta ante una burocracia que le ordena a las personas si deben o no deben hacer tal auto, o deben hacerlo en base a determinadas características, ¿no? Hay una secuencia, hay una escena muy simpática y que ejemplifica bien esto cuando uno de sus empleados le dice a Tucker:
te espían, le dicen te espían. Y Tucker pregunta, ¿pero por qué? Porque has construido un coche demasiado bueno. Y eso, ¿sabes? Me hizo recordar a una especie de frase que se escucha, que le escuché hace algunos años, que se llama la obsolescencia programada. Este término denota de que dicen de que muchos fabricantes, dueños de fabricantes de, por ejemplo, de refrigeradoras, fabrican refrigeradoras para que estos duren solamente determinada cantidad de años. Pueden durar 3 años o 4 y después, pasados estos años, tienden a malograrse naturalmente para que el público los deseche y compre una refrigeradora nueva. Esto es la obsolescencia programada, de tal forma que facilita el consumo y que siempre haya fábricas fabricando más refrigeradoras. Entonces, esta frasecita y esta vida de Tucker me hizo recordar esto, ¿no? De que hay una especie de élite de empresarios que quiera fabricar objetos en base a ciertas características que ellos impongan, ¿no? Porque vemos en la película que Tucker se impuso a eso. Quiso poner cosas que en su momento eran no pensadas, por ejemplo, como el disco de frenos o como el uso de cinturones de seguridad, porque según algún marquetero de esa época decían que el uso de cinturones de seguridad en los autos significaba que transmitía la imagen de inseguro a los carros, por eso no se les ponía los cinturones de seguridad. Tucker luchó contra eso. Entonces me da la sensación de que es una película de denuncia de Francis Ford Coppola a toda esta especie de gavilla de delincuentes de saco y corbata que son los que dirigen la forma como se construyen los equipos que nosotros utilizamos, Leo. Así es. Aquí nos comentan que la computadora de su carro que tiene aquí nuestro amigo ya murió y el costo por el carro está ya todo no vale la pena. Ya no vale la pena arreglarlo ya. Claro, ahí está, pues, o sea, se rompe una pieza, ya mejor comprarse el todo, ¿no? Más que la parte, cosas así. Así es. Y bueno, recomendamos la película, aparte de las que hemos visto, este es, digamos, el carro más visualmente y estéticamente más atractivo, ¿no? Que más me ha llamado la atención. Y pueden verla como una buena historia biográfica, ¿no? Vamos a pasar ahora a la siguiente, que es la película Drive del 2011, dirigida por Nicolas Winding Refn. Es un director danés, pero la película es norteamericana, ¿no? Y trata de un conductor que está interpretado por Ryan Gosling, que trabaja en un taller y también es como un chofer especialista en películas, ¿no? O sea, es como doble de acción, de riesgo, ¿no? En películas de cine. Y también esporádicamente también le llegan trabajos como escapista de algunos asaltos, ¿no? Que algunos delincuentes acometen, ¿no? Entonces él está en ese vaivén, ¿no? de trabajar por la vía legal o por la forma ilegal, ¿no? Y en ese ir y venir de no saber dónde establecerse bien, es que conoce a una chica que es su vecina, que tiene su hijo, y empiezan a tener una especie de relación de amistad, pero sabemos que hay un interés de él, ¿no? por ella, a pesar de que ella le dice que tiene un esposo, ¿no? Pero este esposo está en la cárcel, ¿no? Y ya el esposo
sale pronto de la cárcel y ya empiezan ahí como a aparecer los problemas, ¿no? En esta película, ¿no? A mí me gustó bastante porque la sentí como un film noir, o sea, una película negra, pero actual, ¿no? Porque tiene toda esa estructura, tiene toda esa atmósfera de las películas de cine negro, del personaje solitario, que no sabemos si es bueno o malo, estamos con esa duda, y los claroscuros de la iluminación, la fotografía, tiene todo el sello de una película del cine negro, ¿no? Y me gustó también que la historia es bastante sencilla, ¿no? No es complicada, no te da muchas vueltas, sino es simplemente una historia lineal, pero que está tan bien contada que desde el inicio hasta el final te deja atrapado, ¿no? ¿Qué te pareció, John? Sí, me gustó esta película, es un buen descubrimiento. Yo había escuchado que bastantes personas me recomendaban esta película. No le hacía caso porque era una película de un conductor y de persecuciones, no me llamaba mucho la atención. La vi precisamente por la temática del programa y sí, fue una grata película, debo reconocer, y que me gustó el personaje, un Ryan Gosling pasivo, metódico, de pocas palabras, un personaje que Aki Kaurismäki le hubiera encantado, ¿no? Le hubiera gustado poner en sus películas, a este director finlandés que gusta de estos personajes como El hombre sin pasado, o una película que también hemos hablado aquí hace algunos programas. Entonces es una película muy buena, y que, como tú le dices, tiene tintes de film noir, y que también por allí tiene algo de Hitchcock, porque te da falsas pistas. Uno piensa a los 20 minutos de la película que se va a tratar casi como Ford versus Ferrari, ¿no? La lucha donde se iba a crear un auto y luego todo iba a devenir en una especie de carrera de participación en carreras de autos, pero después surge otra. La historia se desvía hacia algo más trágico, ¿no? Más tétrico, más siniestro, donde todo es pausado, medido. La relación con la chica no llega a donde la mayoría de las películas americanas siempre desembocan, ¿no? Una relación furtiva, y al día siguiente ambos salen de la cama. Pues no ocurre acá, todo es tenue, todo es precisamente como es la característica del film noir. Todo está iluminado con ese claroscuro, ¿no? De ese cine del cual se basó este director. Entonces sí, recomendamos enormemente esta película Drive, del cual también nuestro amigo Eduardo de Jurassic Pubs lo recomienda. Claro, solo le iba a cuidar la mujer, en cierta forma, ¿no? En cierta forma, Eduardo. Leo, esas serían las palabras sobre esta película. Sí, y también mencionar el auto, ¿no? Que él utiliza aquí. Hay varios autos porque él, como hace cosas ilícitas, tiene que estar cambiando de autos. Se le ve en un Mustang primero, pero el auto de él, el que él, digamos, él cuida, es un Chevrolet Malibu del 73. Y es un auto, según he leído, que el mismo actor Ryan Gosling lo restauró para la misma película, ¿no? O sea, parece que él es fanático también de los autos, y digamos que para ir entrando en ambiente de la actuación, él mismo restauró ese auto para esta película, ¿no? Y bueno, es una película, como bien indicas,
tiene esas cosas también de giros de guión, ¿no? Y eso también la hace atractiva, ¿no? Tiene unos buenos parece que va para un lado, pero después va para otro lado. Y inicialmente parecía, como dices, una película donde iba a haber competencias, ¿no? Pero después vemos que es más el drama del mismo personaje, ¿no? Y acá también es la historia de se podría mencionar de un perdedor, ¿no? Que no sabe bien lo que quiere y al final por esa misma duda de no saber lo que quiere termina arruinándose, ¿no? O arruinando su vida por salvar la de otras personas, ¿no? Y por eso también es más atractiva, ¿no? También la película, ¿no? Ahora sí, sí, algunas palabras finales. Sí, palabras finales sobre esta película que, añadiendo a estos giros imprevistos del guión, vemos de que lo que pudo devenir cuando en este encuentro de Ryan Gosling con su vecina, que le encuentra sola, y luego en las secuencias siguientes vemos la aparición del esposo de esta que salió de la cárcel. Yo allí me aventuraba a decir, aquí va a haber un triángulo amoroso, va a haber un conflicto, una bronca por esto, pero no. El esposo, luego de un fallido robo, muere. Entonces eso nuevamente vuelve a unir a esta vecina con Ryan Gosling y lo vuelve más interesante aún esta unión. Entonces, como tú lo decías, no es una película del montón, no tiene argumentos clichés, sino que es totalmente lo contrario. Va por otros caminos, sorprende al público, es inteligente, así que hay que darle una oportunidad a esta película. Leo. Sí, así es, se la recomendamos. Y ahora vamos a la siguiente película, que es digamos la más comercial que comentaremos, que es Bumblebee, que es una película de acción y es dirigida por Travis Knight, ¿no? La película es del 2018 y ya, como la mayoría debe saber, es la historia de este auto que se transforma, ¿no? De los famosos Transformers que circularon en la década de los 80s en la televisión, ¿no? Como dibujos animados, y ahora actualmente ya los han pasado a película, ¿no? La mayoría ciertamente no tienen buenos resultados. Esta sí me pareció más atractiva que las anteriores que se han hecho, y porque es más sencilla, no es tan espectacular ni tan digamos, no hay tanta acción así por gusto, ¿no? Sino la acción que se ve está más justificada, ¿no? Y bueno, aquí trata la historia de este robot que llega desde el espacio como refugiado ante un ataque que ha habido en su planeta, ¿no? Y llega y se encuentra con esta chica que es la protagonista, que digamos como que lo adopta, en realidad se lo obsequian, este auto que así apareció de la nada, se lo obsequian y ella descubre que no es un auto común y corriente, no es un escarabajo de Volkswagen, sino es un robot, ¿no? Y esta relación que empiezan a tener no es como una relación de amigos, bien estrecha, porque la chica, sabemos que su padre ha muerto, solo vive con su mamá y su hermano y su padrastro, ¿no? Y ella siente que su mamá como ya tiene una relación con esta persona, siente que ella es la única que ha perdido realmente a alguien valioso, ¿no? Y este robot Transformer, ¿no?
como que va reemplazando un poco esa ausencia de ese padre, ¿no? Que no está, ¿no? Y como mencionaste también en los comentarios anteriores que hicimos, aquí este robot, como está dañado y no puede hablar, se expresa también aprende a expresarse a través de las canciones de la radio, ¿no? que van sonando, empieza a expresarse con estas letras de canciones, ¿no? ¿Qué te pareció, John, a ti la película? Es una película, hemos incluido dentro de esta lista de películas, como ya han podido ver, películas clásicas como El Salario del Miedo. Hemos decidido poner Bumblebee porque tenemos que agradecer a Michael Bay, o Bay como se pronuncie, por haber hecho una película que como que agradece a los fanáticos antiguos de los Transformers de los 80s, porque consideramos que esa versión de los Transformers que tú haces mención, Leo, donde hay una multitud de personajes, tanto Autobots como Decepticons, destruyen ciudades, puentes. Entonces vemos que es una película que no rescata el espíritu de los Transformers de los 80. En esta película Bumblebee notamos eso, y más que está ambientada en los 80, está personificada por acaso el auto más icónico de los 80s, de los 70s y de los 60s, y que para algunos es considerado el auto del milenio, ¿no? Estamos hablando del escarabajo. Entonces es una especie de darnos, tener de nuevo la amistad con este productor, con Michael Bay. Acá dice Eduardo, fue muy mala. Sí, las anteriores versiones de los Transformers fue muy mala. En este caso, como toda la película se reduce a Bumblebee y su interacción con dos Decepticons, es más manejable. Las peleas que tú haces mención, Leo, son más entendibles. E inclusive también una mención negativa podemos decir de que la fuerza norteamericana se reduce a 4 tanques, ¿no? Y a un coronel, ¿no? A John Cena, haciendo como que de presidente, primer ministro y secretario general del ejército norteamericano. También ya la reducción se ha puesto un poco irónico aquí. Entonces, pero es bienvenida esta película porque es la película que todo fan de los Transformers esperábamos, ¿no? Reconforta a la audiencia. Al margen del argumento, que puede ser discutible o no, vemos que hay una cuestión lógica, porque a los amantes de los Transformers que hemos visto desde los dibujos animados, vemos de que la guerra que se inició en Cybertron, vemos allí a estos artefactos cuando se transforman en sus versiones de guerra, son naves de caza que son propios del planeta Cybertron, y cuando llegan a la Tierra, por ver naves terrestres, se transforman en sus versiones terrestres. Entonces hay cierta lógica en eso, y también tenemos esa lógica en esta película Bumblebee. Entonces por ese sentido agradecemos tremendamente esta versión del año 2018, Leo. Sí, ¿y qué te pareció? Hace rato hablábamos me decías qué sería si la película de El Salario del Miedo se haría en esta época, qué impacto tendría, ¿no? en cierto grupo de personas. Y en este caso, ¿qué te parece que ahora la protagonista
usualmente en los años 80 o 90 hubiera sido un hombre y no una mujer, ¿no? Y el novio también no es un chico blanco, ¿no? Sino es un chico negro, ¿no? O sea, como que ahora todo está puesto para que se acepten todas los géneros y las razas, ¿no? No sé qué te parece esta inclusión. Sí, o sea, no podemos pedir mucho a Hollywood. Me imagino que los guionistas, detrás de los guionistas debe haber un político, un ejecutivo de la empresa, diciéndole, ¿no? Oye, tienes que meter, si es un personaje, tiene que ser femenino para contentar a un grueso del sector feminista que quizá pudiera sentirse desplazada si es que no ponemos a un personaje femenino. Y también para el grupo étnico que mayoritariamente tenemos aquí, pues también que su pretendiente sea un pretendiente de una raza hispana, ¿no? Entonces yo creo que hay algún ejecutivo que le esté soplando el oído a los guionistas para que incluyan estos personajes. No podemos pedir mucho tampoco a este Hollywood actual, pero se agradece en medida esta película. Tiene errores, claro, porque tiene errores tanto como, por ejemplo, la presencia de un extraterrestre como es Bumblebee debería movilizar, si no es a un batallón del ejército, tendría que movilizar a la marina, a diversas entidades del gobierno que estarían interesados en la presencia de un ser extraño en la Tierra, ¿no? Pero no, solamente es un cuartel general con 4 o 5 tanques y como te dije, John Cena vigilando y viendo a este personaje que viene del espacio exterior, ¿no? Entonces, claro, todo se redujo, pero también esta reducción ya cayó en exceso, ¿no? Todo exceso es malo, pero se deja ver esta peli. Ya. Sí, bueno, la pueden ver también y es una película bastante simpática. Y vamos ahora sí a la última película, porque ya nos quedan 10 minutos nomás. Y la película es Ford versus Ferrari, que también se tituló Contra lo Imposible. Y bueno, es la película del año 2019 y dirigida por James Mangold, y trata, así como Tucker, El hombre y su sueño, era una especie de biografía. Esta no es precisamente biográfica, pero sí trata de un hecho real, ¿no?, que ocurrió en el año 1966, cuando Ford tiene la intención primero de comprar Ferrari, y después, ante esa negativa de Ferrari de competir contra Ferrari en la mítica carrera de las 24 horas de Le Mans. Y aquí es donde sucede toda la historia, ¿no?, de cómo esta lucha por superar a su competencia directa, ¿no? Es una lucha que se ve desde los inicios, ¿no?, de cómo nace digamos, se podría decir, el odio de Ford contra Ferrari, porque inicialmente lo querían comprar, pero Ferrari les devuelve, digamos, sus intenciones de una forma tan grosera que Ford decide llevarlo ya a la práctica de la construcción de un mejor auto para superarlo en esta carrera, ¿no? Y para ello recurre a Carroll Shelby, que es un mítico creador de autos, y junto a este chofer también, Ken Miles, que es también histórico, ¿no? Es reconocido en la historia por ser uno de los mejores de su época, ¿no? ¿Qué te pareció, John? Sí, es la película con la que cerramos este ciclo de hoy, y con lo que también Jurassic Park comento, ¿no? Que fue la última
película que vio en el cine. Claro, porque es del año pasado, pero trata un tema, yo creo que trata un tema actual que haya sido también muy común en la época en la cual se filmó, se basó esta película, pero es un tema también actual, que es la burocracia, porque tal como se refleja en la película, los villanos no están en la pista de carrera, los villanos están en el sistema burocrático, tal como hay una escena magistral de cuando cenan en un restaurante y el personaje de Matt Damon le dice de que no puede avanzar mucho porque todo está controlado por un sistema burocrático jodido, ¿no? Entonces, y eso más se observa en la escena cuando, mientras Matt Damon está sentado esperando al dueño de Ford en una antesala antes de ingresar a su oficina, observa que un informe pasó por 4 manos antes de llegar al presidente de Ford, y Matt Damon le hace saber, le dice, ¿sabes por qué no? Algo así como, ¿sabes por qué no ganamos? Porque el análisis que debió llegar de frente a tu mano ha pasado por otras manos, edulcorando algo, quitando algo, de tal forma que cuando llega a tus manos ya llega suavizado el mensaje. Y esto me hizo recordar, salvando las distancias, cuando yo tuve la oportunidad de estar en un evento, un alto funcionario del Ministerio Público dijo de que criticando al modelo de la burocracia actual en el gobierno, contando la siguiente anécdota. Esperemos que tengamos el tiempo, le voy a hacer breve. En el sentido de sacar las copias, cuando en esta oficina se sacaba una copia de un contrato, cuando se tenía el contrato, se sacaba la copia de ese contrato, porque argumentaban de que si algo le pasaba al contrato, se tenía la copia para respaldar. Pues este funcionario hizo el seguimiento de esta copia, a dónde llegaba esta copia, y llegó a descubrir que la copia y el contrato original descansaban en un mismo lugar, en una misma gaveta. Y él indicaba lo ridículo de esto, porque si es que se perdía el contrato, también se perdía la copia. Entonces son cosas estúpidas que ocurren en un sistema burocrático, tal como también lo señala la película, ¿no? Entonces aquí el enemigo no es el piloto que está compitiendo de igual a igual en una pista de carrera, sino es los altos ejecutivos que con sus triquiñuelas hacen de que el piloto no pueda tener el auto indicado, no pueda conducirlo de la forma como él lo desea. Es una clara denuncia frente a eso. Leo, ¿cuánto tiempo tenemos? Ya 5 minutos nomás. 4. Ya, entonces es una película de visión obligada, Ford versus Ferrari, por lo que está subyacente a la película, ¿no? Por la denuncia que existe en esta película. Trata sobre este tema de la burocracia que no ha perdido vigencia, tristemente, hasta el día de hoy. Leo. Sí, aquí nos como comentan, señala Lalo. Que el enemigo está dentro de la misma forma, y es cierto, ¿no? Porque al inicio, el primer año que se unen para lograr este objetivo fracasan, ¿no? Porque por esta misma burocracia. Y eso es corregido ya para el siguiente año, y ya es ahí donde salen triunfantes, y triunfan por 4 años seguidos, ¿no? Ajá. Y bueno, acá el auto que utilizan es también el mítico Ford GT 40, ¿no? Y tiene varias versiones, el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿no? ¿Vas a mostrar, Leo? Con ese me falta en mi colección. Ese todavía no lo tengo. Yo te iba a decir que lo sortees a nuestros seguidores en una próxima ocasión. Pero bueno. Vamos a hacer sorteos ya los próximos programas. Sí, de hecho, bueno, así que síganos.
Como ya nos queda poco tiempo, quería recomendar un par de películas que no las hemos mencionado acá, pero tratan también sobre autos. Una es Rush, que es dirigida por Ron Howard, del 2013, y trata de esta película de dos competidores de la Fórmula 1, ¿no? Es similar a Ford versus Ferrari porque es una historia basada en hechos reales en un momento específico de 1976 entre los pilotos James Hunt y Niki Lauda, y la lucha que tienen estos por ser el mejor en su época, ¿no? Y otra película que es más reciente, que es Baby Driver, el aprendiz del crimen, que trata de un conductor joven que es similar a lo que hace en la película Drive, que es contratado para manejar y huir de los atracos que un grupo de asaltantes organiza cada cierto momento, ¿no? Y bueno, es una película que tiene bastante ritmo porque la música es aprovechada también muy bien, ¿no? para musicalizar los diferentes momentos, ¿no? ¿Tú tienes alguna recomendación, John? Sí, pero Leo, ¿cuánto tiempo tenemos? 1 minuto. Bueno, nada más, yo recomiendo la película Este loco mundo, y el mundo está loco, no me acuerdo muy bien, y la serie El Auto Fantástico, ¿no? Que me acompañó durante toda mi niñez. Agradecemos a nuestros seguidores y lo esperamos el próximo viernes. Leo, las palabras finales. Sí, le agradecemos por haber escuchado el programa y no se olviden de compartir el programa y seguirnos en nuestras redes de Facebook, Twitter, Instagram, y también en nuestro canal de YouTube y en Spotify, ¿no? También tenemos este programa, lo ponemos en Spotify y allí pueden escuchar los anteriores programas también, ¿no? Así que ya nos estamos viendo el próximo viernes y recomiéndennos algunos temas, ¿no? para poder seguir conversando de cine, ¿no? Que es lo que tanto nos gusta, ¿no? Así que ya nos estamos viendo y escuchando. Saludos. Chao. Chao amigos, nos vemos. Buenas noches.